Muchas gracias a todos ustedes por dedicar una mañana de domingo a sumergirse en la oscuridad de esta sala, teniendo una mañana tan luminosa. Bueno, vamos a hablar de el cuaderno C. Voy a hacer una pequeña puntualización. Habitualmente estamos acostumbrados a conocerlo por álbum C, pero una de las cosas que yo quiero que ustedes hoy tengan clara cuando salgan de esta charla es que debemos denominarlo cuaderno. Y vamos a estudiar un poquito cuáles son las diferencias entre álbum y cuaderno. Tradicionalmente se ha empleado esa palabra de álbum, 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 y así lo encontrarán en casi toda la bibliografía, excepto en la última que estamos desarrollando ya en el Museo del Prado, donde nos referimos a la palabra cuaderno. El cuaderno C, del que traigo aquí un ejemplar. Yo no lo llamo facsímil, lo llamo falsímil, porque realmente es parecido al original, pero no es el original ni lo reproduce tal y como es. Pero es importante tener en cuenta que lo que vamos a ver desplegado en imágenes y que hemos podido ver en exposiciones es una obra concebida para estar así, encuadernada, para ser vista y, me atrevo a decir, y leída, Es un ejemplar en el que en cada una de las páginas de ese cuaderno Goya fue realizando una serie de dibujos que tienen una concatenación, que tienen un sentido. Eso es lo que voy a tratar un poquito de explicarles. Un cuaderno, como digo, que Goya va a desarrollar, pensamos, a partir de 1816, entre 1816 y 1823. El tema de los dibujos es complejo, en el caso de la obra de Goya también, porque no tenemos unas garantías absolutas de la fecha de realización, pero las últimas investigaciones que se han ido realizando nos llevan a pensar que está realizado en fechas más tardías de las que habitualmente se cuenta. Pero bueno, todo esto lo vamos a ir viendo y lo que les voy a contar también un poco tiene que ver con la experiencia del área de dibujos y estampas en la que llevamos trabajando muchos años. Goya es un referente para nosotros y a partir de ahí, bueno, pues les voy a contar distintas observaciones, distintas investigaciones que yo espero que les sirvan sobre todo para apreciar mejor los dibujos. Bien, cuando hablamos de cuaderno pensamos en un cuaderno, es decir, en un objeto encuadernado materialmente, que no se puede separar. Sin embargo, todos ustedes, que habrán tenido ocasión de verlo, a lo mejor, lo han visto siempre separado. De hecho, no siempre se ha denominado álbum o cuaderno, porque se ha conocido siempre suelto, separado. Vamos a estudiar un poquito ese tema. Las primeras imágenes que tenemos del cuaderno C, de los dibujos que componen el cuaderno C, las encontramos en unas cartulinas que estaban en la conserjería del Museo del Prado a comienzos del siglo XX y que servían para que los vigilantes de las salas pudieran hacer el recuento de las obras que estaban allí colgadas. Esas cartulinas estaban con un cordoncito arriba, estaban colgadas en una sala y cuando los vigilantes tenían que hacer el recuento, cogían la cartulina y iban viendo que todos los cuadros estaban en su sitio. Eran fotografías que iban desglosando las paredes del museo. Está casi todo el museo reproducido en estas cartulinas. Bueno, pues en una de esas cartulinas vemos que hay 3 fotografías, la del centro a la derecha y las 2 inferiores, en las que vemos unos grandes marcos llenos completamente de dibujos. En esta época todavía no se denominaba cuaderno C, porque todavía no había estudios suficientes que hubieran sistematizado la producción gráfica de Goya. De alguna manera se sabía que pertenecían a un mismo periodo, pero no había esa conciencia de que habían sido parte de un cuaderno. Pues lo ven ustedes en estas imágenes, algunas las voy a pasar deprisa, grandes marcos en los que estaban pues, agrupadas esos dibujos, a veces sin orden. Veremos que los dibujos tienen una numeración, pero sin embargo cuando se enmarcaban no se ponían tampoco en esa numeración. Bueno, era una forma, vamos a decir, casi un poco de andar por casa, museográficamente, pero que permitió que la gente, los visitantes del Museo del Prado, tuvieran ya desde el principio los dibujos de Goya como un referente. A mí de forma habitual preguntan, bueno, ¿y dónde puedo ver los dibujos de Goya?
porque todo el mundo tiene, la gente más mayor recuerda que hasta los años 80 aproximadamente los dibujos de Goya estaban en una sala del Museo del Prado. Así estuvieron desde finales del siglo XIX, colgados en la sala. Bueno, eso ahora ya todos sabemos que no se puede hacer por la conservación de los dibujos y que solo, como repito en todas las conferencias, los podemos exponer de vez en cuando, de forma aislada. Pero lo cierto es que en esta época estos dibujos estaban siempre expuestos y estaban de una manera muy peculiar. Ahora mismo no nos podemos imaginar que las pinturas negras estaban en alto y los dibujos estaban en bajo. Bueno, de alguna manera ya se estaba pensando que estos dibujos pertenecían a esa última parte de la carrera de Goya de finales anterior a la partida a Burdeos, en torno a los años 20, la misma época en la que estaba realizando las pinturas negras. Eso es la imagen que la gente tenía de dibujos individualizados. Pero esos dibujos vinieron en un álbum, y aquí me sirve para decirles a ustedes cuál es la diferencia entre álbum y cuaderno. Un álbum es un volumen facticio, es decir, yo me compro un gran libro en el que está encuadernado y en el que voy a ir pegando las hojas. Pego dibujos, pego fotografías, pego cromos. Todos ahora si pensamos, ¿qué es un álbum? Iba a decir, pensamos en un álbum de fotografías, eso yo creo que ya casi no lo tenemos ninguno, porque lo tenemos todo desorganizado en los teléfonos, pero era recurrente tener el álbum de fotografías donde tú ibas organizando tu colección. Lo cierto es que al Museo del Prado llegaron primero al Museo de la Trinidad, en 1866, un álbum que contenía numerosos dibujos de Goya, más de 100 dibujos de Goya. En ese álbum que llega al Museo del Prado estaban dibujos del cuaderno de Sanlúcar o de Madrid, o del F, o del G, o del H, o del C, sobre todo del C. Estaban en este cuaderno, en este álbum, perdón, y lo que hicieron para poder ver lo que hemos visto en las diapositivas anteriores fue ir cortando las páginas de ese álbum, las fueron cortando, eran unas páginas en papel rosa, las cortaban y las enmarcaban. Eso es lo que hemos visto. Este es el álbum que llegó, como digo, en 1872 al Museo del Prado, al unir los fondos del Prado con los de la Trinidad, llegó aquí e inmediatamente pues, se empezaron a cortar y a exponer de forma periódica. No se cortaron todos al mismo tiempo. Recientemente José de la Mano ha hecho un estudio de cómo fue la historia de este álbum, cómo se fueron desgajando, en qué periodo se fueron cortando, poco a poco. Y este álbum, las tapas de este álbum, pues milagrosamente pues, se ha conservado en el Museo del Prado. Se conservó porque le dieron una utilidad. Dentro de este álbum, que era grueso, metieron otras cosas, metieron otras estampas. Y así ha estado pues, hasta hace aproximadamente 10 años, que en una revisión de fondos de la biblioteca, pues, nos encontramos que esta era la encuadernación original. Y nos sirvió, precisamente, bueno, aquí les traigo una imagen de cómo he intentado reproducir el papel rosa, porque este álbum eran hojas, grandes hojas de papel rosa, que todavía podemos ver en alguno de los dibujos. Si ustedes se fijan en el dibujo, alrededor hay un pequeño perímetro de un papel rosado. Bueno, esas grandes hojas de papel rosa, cuando tuvieron que enmarcarlas, lo que hicieron directamente fue recortarlas para no tener demasiado margen. Entonces se han conservado los dibujos pegados al papel rosa y posteriormente estamos despegando esos papeles rosa que conservamos en carpetas para trazar un poco la historia material de esos dibujos, pero que de alguna manera también afectaban por el pegamento que utilizaban en el reverso. Bueno, lo cierto es que esas grandes hojas de papel rosa tenían enmarcados esos dibujos. Si ustedes se fijan arriba, es un detalle que muchas veces nos preguntan, es ¿por qué tienen el sello puesto ahí y no un sello completo? Bueno, pues tenemos que pensar que cuando llegaron al Prado, para evitar el robo, la posible sustracción de alguno de los dibujos, le pusieron el sello del museo a todos los dibujos. Normalmente en la parte superior, y el sello ocuparía también el resto de la hoja de papel rosa. ¿Qué es lo que ocurre? Que al haber sido recortados y al haber sido despegados solamente vemos una parte del sello. Sellos que además son ya parte de la historia del dibujo, no se pueden quitar esos sellos, es completamente imposible, la tinta ha penetrado en las fibras del papel y además forman parte de la historia, con lo cual en algunos momentos nos puede desagradar ver ese sello
en un lugar importante, pero bueno, es la historia del dibujo y así tenemos que ya convivir con ellos. Bien. Recuerdan que en la exposición que hizo el Museo del Prado justo antes de la pandemia, en el 2018-2019, pues, en 2019, perdón, pues tuvimos el privilegio de exponer prácticamente todo el cuaderno. Igual que habían hecho antiguamente, lo que volvimos a hacer fue enmarcar todos los dibujos, los 128 dibujos, digo 128, no recuerdo exactamente la cifra, me van a disculpar, que poseemos de ese cuaderno. Casi todos los cuadernos de Goya se dispersaron a la muerte del nieto de Goya. El nieto de Goya hizo, junto con los Madrazo y anteriormente su padre, Javier Goya, hicieron una serie de lotes y fueron repartiendo. Entonces hicieron 3 grandes álbumes y en cada álbum pusieron unos pocos del A, unos pocos del B, unos pocos del D, del F, del G, del H, pero del C prácticamente todos los pusieron juntos en el álbum que llegó al Museo del Prado. Por eso nosotros tenemos casi la integridad total del cuaderno C de Goya. Y por eso pudimos hacer en la exposición que dedicamos a Goya, pues exponer la totalidad de los dibujos que conservamos y poniendo en el centro este cuaderno casi como si fuera una explosión. Aquello creamos una especie de Santa Santorum en el que el álbum había estallado y había repartido todos sus dibujos por las paredes de alrededor, como ven en esta imagen. Una ocasión única, porque desde finales de comienzos del siglo XX hasta nuestros días no se había podido ver así y seguramente en el futuro alguien lo volverá a hacer, yo no, desde luego, porque ya lo he hecho y no me voy a repetir, pero lo cierto es que tuvimos la ocasión de ver todos esos dibujos, porque es muy importante entender que un cuaderno, como ya les he dicho anteriormente, es un libro. Realmente es esto que hemos hecho aquí. Yo he traído este ejemplar que editó el Museo del Prado con la editorial Esquira, en el que se pueden ver todos los dibujos en la secuencia en las que Goya los elaboró. Y es importante porque un cuaderno es como un libro en el que la persona que lo elabora va contándonos una historia. En este caso no nos la cuenta a nosotros, se la contaba a sí mismo porque es un objeto privado, no estaba hecho para la difusión, era solamente para su uso. Por tanto, es muy importante entender que un cuaderno es un libro que tiene un sentido. Una de las cosas que hacemos en el Museo del Prado últimamente es reivindicar constantemente la protección que tenemos que hacer de los cuadernos, de los artistas. Es muy frecuente ver que se desgajan en las herencias, se separan, se venden sueltos, y una hoja suelta tiene valor, pero el verdadero valor está en la integridad, en el conjunto, en la narración que va haciendo, y lo vamos a ver a lo largo de la conferencia. Aquí les traigo una imagen de uno de los cuadernos que poseemos en el Museo del Prado, por ejemplo, de la época de Goya. Antes Pilar nos hablaba de la exposición que hicimos de Roma en el bolsillo. Bueno, de todos los cuadernos de Goya solamente se conserva unido el cuaderno italiano, que ustedes seguramente conocen. Ese cuaderno italiano es un ejemplar que de vez en cuando exponemos y que está en una de estas vitrinas. Hay que entender que por un lado un cuaderno solo nos permite abrirlo por una página y por tanto tenemos la ventaja que cuando queremos exponerlo podemos verlo completo, pero es cierto que se pierde esa integridad. Bien, este es el cuaderno italiano, un cuaderno que para poderlo ver completo pues tenemos que utilizar pues, los medios de reproducción facsimilar o tenemos que utilizar las páginas web donde podemos ir viendo la secuencia de páginas, el orden que dio la estructura del cuaderno. Es, como digo, el único cuaderno de Goya que conservamos unido. Todos los demás fueron dispersados. Y para entender un poco esta idea del cuaderno y algunas cosas que les voy a ir contando, hay que entender primero cómo se hace un cuaderno. Un cuaderno parte de una forma de papel, de una gran hoja, que en función del tamaño que queramos hacer lo dividimos en 4, en 2 o en 8. En el caso del cuaderno C que vamos a ver, está dividido en 4, en formato cuarto. Aquí ven ustedes una cruz en azul y eso quiere decir que un tema muy importante, y veremos por qué luego es muy importante, porque nos permite datar las obras, es la filigrana, es la marca del papelero. La marca que podemos ver al trasluz, a veces podemos ver a simple vista, pero normalmente la tenemos que ver al trasluz. Es la marca, pues como ahora
Ahora, bueno, yo es que ahora hablo de ahora, pero a lo mejor ya no lo podemos hacer. Yo recuerdo que el papel galgo, pues lo mirabas al trasluz y veías el galgo. Bueno, ahora ya yo creo que casi no hay filigranas, pero bueno, para que ustedes lo tengan presente, cuando esa gran hoja, esa forma que viene a tener aproximadamente este tamaño, se divide en 4, pues vamos a ver solamente un trocito de filigrana y lo vamos a ver en un lateral. Y luego va a depender de cómo pleguemos esa hoja, no necesariamente la cortamos, sino que la podemos ir plegando pues, en bifolios, como vemos aquí, o intercalando, una forma muy compleja que hemos estudiado precisamente en el área en relación con el cuaderno italiano y que nos permite ver un poco los sistemas constructivos, los sistemas materiales de estos cuadernos. Quédense ustedes con esta imagen de la izquierda, donde se ve esa filigrana que está partida a la mitad, porque nos va a servir para entender aspectos como este. Aquí vemos un dibujo de Goya, de este cuaderno C, donde vemos la filigrana en la izquierda. Bueno, pues a veces solamente tenemos una corona en un lateral y tenemos que deducir quién era el fabricante de ese papel. Bueno, pues afortunadamente hoy en día existen las bases de datos de filigranas que reúnen información de todos los papeles que se conocen y que se han estudiado y que nos permite datar, saber quién era el fabricante, en qué años hacen un tipo de escudo, en qué años hacen otro tipo de escudo. Y todo esto viene porque el cuaderno C tiene un papel de un fabricante español que es Gaudó e Hijo. Está fabricado en Valderrobles, un pueblo de la provincia de Teruel. Aquí a la izquierda les he traído un plano, un mapa, donde ven recuadrado en azul el pueblo donde está fabricado este papel de Gaudó e Hijo. Lo que vemos a la derecha es una marca, una etiqueta que se ponía en las resmas de papel del fabricante, una estampa iluminada en este caso y que iba cerrando esos paquetes, esas resmas de papel que posteriormente utilizaban los fabricantes de cuadernos o los propios artistas. ¿Por qué es tan importante Gaudó e Hijos? Porque conocemos que a través de la documentación que se ha conservado, que este fabricante Gaudó, al principio solo como Gaudó, trabajaba pues desde principios del siglo XIX. Pero cuando dice Gaudó e Hijos, y lo podemos ver otra vez aquí, Gaudó e Hijos ya nos da una fecha. ¿Cuándo se asocia Gaudó con su hijo? Pues se asocia en 1816. ¿Eso qué quiere decir? Que los papeles que emplea Goya en este cuaderno están fabricados a partir de esa fecha. El cuaderno C habitualmente estaba fechado por los especialistas, pensaban que podía estar realizado en tiempo de la Guerra de Independencia, entre 1808 y 1814, pero resulta que ahora nos encontramos que el papel se empieza a fabricar en 1816. Quiere decirse que a partir de esa fecha es cuando Goya realiza el cuaderno C. Es un dato importantísimo para nosotros porque nos permite aclarar o por lo menos nos permite estrechar el margen de realización de ese cuaderno. Les traigo aquí un dorso de una hoja. En este libro que hicimos lo que hacemos es reproducir los dibujos pero también los dorsos y ahora veremos por qué. Aquí vemos, de hecho, a simple vista podemos ver a la izquierda, en el lateral, la marca del papel, una fotografía de habitualmente cómo trabajamos, haciendo ese estudio de las filigranas y luego lo que sería el calco de esa filigrana. Lo ven arriba en vertical para que lo puedan entender. Bien, son detalles que nos pueden parecer muy pequeños, pero que en el caso de los estudios que se realizan desde los departamentos de papel son absolutamente claves, son importantísimos para todos nosotros, dedicar el estudio a los papeles. Y es un trabajo que, por supuesto, se hace en equipo. En el área tenemos especialistas específicos en papel que están en contactos con todas las bases de datos. Pero además hay otros aspectos que nos permiten entender que esto era un cuaderno. Pequeñísimos detalles como esto que ven ustedes aquí. A la derecha vemos uno de los dibujos, el maricón de la tía Gila. ¿Y por qué les traigo este dorso aquí? Porque si ustedes se fijan, en la parte izquierda del dibujo hay un puntito que se ha calcado a la página anterior, al dorso de la página anterior. Bueno, eso nos permite saber que estaba encuadernado y que Goya, cuando va dibujando, le cae un punto de tinta, cierra la página y esa tinta se transmite al dorso de la hoja anterior. Lo podemos ver aquí también.
Goya se ha salido un poco de los márgenes en la izquierda, han puesto mucha tinta en el lateral izquierdo y esa tinta se ha traspasado a la hoja anterior. Podríamos pensar que son hojas sueltas y que Goya las ha ido colocando, pero cuando hay una exactitud tal entre muchos de los dibujos que se conservan, nos permite hablar de que estaban encuadernados. Desgraciadamente, cuando se desencuadernaron, lo que ocurrió es que se recortaron un poco por la izquierda y entonces no podemos ver los agujeritos que suele tener la encuadernación del cosido al hilo. Pero es evidente que cuando tenemos datos como ese o este otro, donde en la inscripción que vemos por traer canutos de diablos de Bayona, se ha traspasado la tinta al dorso de la hoja anterior. Hay una correspondencia exacta, ¿eh? No es algo que podamos calcular con la fotografía, sino que lo hemos comprobado experimentalmente, ¿no? Y en otros casos, ¿qué es lo que ocurría? Pues que nos encontrábamos con algún dibujo que no tenía título, algo muy extraño, porque como veremos al final, todos los dibujos tienen nombre. No tanto me atrevo a decir título como comentarios casi, ¿eh? Bueno, lo cierto es que este dibujo, el 118, no tenía nombre y le habían llamado, pues por catalogarlo de alguna manera, triunfo de la justicia. Pero resulta que cuando estábamos haciendo todo el proceso de restauración de todo este conjunto de dibujos del cuaderno C y separando las hojas de papel rosa, nos encontramos que al quitar el papel rosa de este dibujo estaba el título del dibujo siguiente. Un no a todos conviene lo justo. Bueno, es curioso que además es una anécdota, pero me gusta contar así anécdotas de vez en cuando. Precisamente encontramos este título de no a todos conviene lo justo cuando se iniciaba un proceso judicial en España enormemente importante. Y bueno, la prensa que se hizo eco de esta noticia rápidamente lo asoció a esa noticia del inicio del proceso judicial del que no voy a entrar. Tampoco ocurre lo mismo con este otro dibujo. No sabías lo que llevabas a cuestas, estaba en el dorso del dibujo anterior y es el título de este dibujo de la derecha también, que tenía un dibujo inicial en la parte inferior, una inscripción inicial apenas legible, pero que realmente el título estaba puesto en el lugar donde podía, porque no había espacio en blanco para añadir el título. Y esto nos habla también de ese concepto de álbum, exactamente igual como en este. En este había puesto inicialmente un título que era Busca un médico, sin embargo luego añadió el otro título que era La oración de las lombrices. Bueno, lo cierto es que todos estos pequeños detalles nos van hablando del hecho de que era un cuaderno, unido a las filigranas también. Pero sobre todo lo que nos preocupaba también era comprender cuál era la estructura de ese cuaderno. Cómo había que ver el cuaderno y cómo la percepción que uno tiene de una obra enmarcada solo por el anverso es completamente distinta a cuando ve el cuaderno. Yo les invito a ustedes a que en la biblioteca o cualquier lugar puedan ver esto, porque lo que podemos hacer es entender que cuando Goya está dibujando en la página de la derecha, estaba ya viendo la sombra, la transparencia casi de la tinta del dibujo que había en el otro lugar. Y a veces se pueden establecer relaciones formales. Cuando dibuja en la derecha está teniendo presente lo que ocurre en la izquierda, ¿no? A veces son posturas que tienen que ver. Bueno, les voy a pasar rápidamente un poco el cómo habría que ver estos dibujos, que no es solo un dibujo, sino que es el dibujo y el dorso del dibujo anterior. Lo paso así con una cierta rapidez. A veces la dirección de las figuras tiene una correspondencia entre lo que había antes, que iba en un sentido, y lo que hay en la página siguiente, que va en otro, pero que cuando se ve la transparencia se pueden establecer esas relaciones. Las manchas de tinta, aquí que podemos verlas, un dibujo que tiene muchísima tinta, pues cuando se cierra en la página deja restos de tinta en la página izquierda. Utiliza tintas, a veces, bueno, son tintas ferrogálicas en muchas ocasiones que producen una degradación del papel. Son tintas muy intensas que veremos a continuación. Pero bueno, yo les quería contar esto simplemente que un cuaderno hay que verlo en una página y en una secuencia de páginas, que es una forma completamente distinta. Por ejemplo, esas relaciones que nos permite verlo de otra manera, buena mujer parece,
luego veremos el tema de los títulos, bueno, pues nos obliga a pensar que la siguiente es una escena también femenina. Se establecen unas secuencias en las páginas de un cuaderno. No podemos analizar los dibujos de un cuaderno de forma suelta, aislada, porque tienen unos antecedentes y unos consecuentes. Y eso lo vemos muy claro, por ejemplo, en esta secuencia de dibujos. Si toda la primera parte está dedicada a mostrar escenas de la vida cotidiana, escenas normalmente de las clases menos favorecidas, escenas del pueblo trabajador, escenas de mendigos, escenas de gente que vive en los márgenes de la sociedad. A partir de esta página 38, del dibujo 38, introduce algo completamente nuevo. Eso nos obliga también a entender que el cuaderno no es fruto de una tarde en la que se ponga a trabajar, sino que tiene una secuencia en el tiempo. Hay una autora que pensó que lo podrían llamar a este cuaderno el álbum diario. Bueno, álbum diario, ¿por qué? Porque es casi como un diario de lo que le va interesando a Goya a lo largo del tiempo. Pues las primeras escenas de la posguerra, para acabar, como veremos, con escenas que tienen que ver con el trienio liberal. Pero lo cierto es que entre medias, de vez en cuando, aparecen las visiones, el producto de la fantasía del artista, algo que ha estado muy presente en la obra de Goya desde la época de los caprichos. La obra de Goya no podemos mirarla nunca aisladamente, sino que tenemos que entenderla en su contexto. Y en ese sentido Goya va a tener una serie de temas que se van a ir repitiendo a lo largo de toda su carrera, una serie de intereses que van a estar en sus pinturas, en sus dibujos, en sus estampas y que tienen una coherencia, aunque haya una evolución en el tiempo. Lo cierto es que les traigo esta visión burlesca y me interesa mucho que vean los títulos que pone debajo. El primero es Visión burlesca, el segundo es Otra en la misma noche. Si lo miráramos de forma aislada diríamos, ¿otra qué? Pues no hay ningún lugar a dudas, porque si es un libro, cuando leemos un libro, leemos una página que es la consecuencia de la anterior. Exactamente lo mismo ocurre en el cuaderno. Otra en la misma noche. Pero es que la siguiente dice tercera en la misma. Es decir, hay una numeración, hay un orden que nos habla de tercera y que continúa cuarta en la misma, y ya en la quinta ya no necesita volver a repetir en la misma, ya simplemente dice quinta, sexta, a la sexta le añade una acotación con pesadilla, séptima, octava y novena. Bueno, él aquí va haciendo una crítica posiblemente a determinadas de forma muy similar a la que había realizado en Los Caprichos. De alguna forma son visiones, sueños, productos del sueño, de la pesadilla, de lo que acecha no tanto al autor como en el fondo al ser humano, ¿no? Temas que es paradójico pensar que pese a la importancia de Goya, todavía desconocemos muchísimas de sus obras. Algunos de estos dibujos han sido expuestos en exposiciones, han servido para ilustrar libros, pero siempre de forma fragmentaria. Siempre, cuando a alguien le interesaba hablar de la fantasía, elegía uno de estos dibujos. Cuando le interesaba a alguien hablar de la Inquisición, cogía otros de los que vamos a ver a continuación. Pero no hay un estudio, a excepción de uno que hizo José López Rey en Estados Unidos, cuando era profesor allí en la universidad, en el que trató de, bueno, pues de buscar el sentido a todo el cuaderno. Lo que pasa es que es un libro que está un poco al margen de la bibliografía. Era un profesor sobre todo de literatura, aunque se especializó en arte, pero realmente no ha tenido gran trascendencia. Y entre otras cosas porque también la fecha en la que databa el cuaderno estaba en esos años de la guerra, que como vemos hoy en día pues está moviéndose. Fíjense que en las siguientes series hay como pequeñas series. Hay a veces que los dibujos son independientes, pero otras veces se convierten en secuencias. Lo mismo que ocurría en Los Caprichos, o lo mismo que hizo en Los Desastres de la Guerra o en su serie de estampas de la tauromaquia, en los que se pueden ver secuencias. No solo es una imagen la que ilustra un tema, sino que hay unos antecedentes, unos planteamientos, unas consecuencias. Se puede leer, como digo, como un libro, que es como hay que verlo, un libro, en este caso, de imágenes. Bueno, pues aquí tenemos una imagen que es Religión en Asia. La siguiente página nos dice la misma, y luego otro que dice Pobre en Asia, que se enciende la cabeza hasta que le dan algo.
Bueno, en este sentido, esta última de las imágenes, bueno, lo vamos a ver a continuación, pero esta última de las imágenes es interesante porque dices, ¿cómo llega Goya a esta conclusión de un pobre en Asia que se enciende la cabeza? Bueno, verán ustedes que en la primera imagen que les he puesto de presentación, esta conferencia está dedicada a Juan Carrete, a la memoria de Juan Carrete, que falleció hace muy poquitos días y que fue mi maestro y un referente en los estudios de Goya. Lo cierto es que en los últimos tiempos Juan Carrete trabajaba en las relaciones que se establecían o que se podían encontrar entre la prensa periódica y la obra de Goya. Y en la prensa periódica encontró referencias a mendigos que en las calles de Madrid hacían esta misma actividad, prenderse la cabeza a lo bonzo, habría algún secreto por ahí, y lo cierto es que eso se recogía en las noticias de la prensa. Bueno, Juan Carrete abrió toda una línea de investigación que fue desarrollando en los años, pero esto concretamente pues quedó inconcluso y solamente tengo esa referencia, es decir, me lo contó en una tarde y ahora mismo pues tenemos que ponernos a buscar precisamente esos referentes que aparecen para tratar de situar estas imágenes que no son solo producto de la fantasía, sino que son el producto también de lo que él vio por la calle. No tenemos que pensar que Goya era un cronista de su tiempo, en el sentido literal, un fotoperiodista, como se ha llegado a decir, sino era alguien que lo que veía lo iba luego transformando en su casa. Y en este caso, pues lo enmascaraba un poco con eso de pobre en Asia. Pero hay que pensar que una de las líneas de investigación que se van a abrir sobre el cuaderno C va a estar precisamente dirigida a la búsqueda de referentes concretos que se pueden encontrar en la prensa o en la literatura. Precisamente una de las imágenes que hemos visto antes guarda una estrechísima relación formal. A veces es muy fácil el buscar parecidos razonables entre las obras. Bueno, yo no voy a decir con esto que cuando Goya dibuja esta forma de religiosidad en Asia, que en la página 49 él estaba pensando en el dibujo, en la pintura que había hecho de los fusilamientos del 3 de mayo. Lo cierto es que hay una estrechísima relación formal y hay que pensar que los artistas tienen una serie de formas, una serie de imágenes, una serie de ideas que van adaptando y readaptando. Podríamos pensar que este dibujo lo reutilizó Goya para hacer la pintura, pero no puede ser porque la pintura está hecha en 1814 y, como hemos visto, el papel se empieza a fabricar en 1816, con lo cual estaríamos primero con la pintura y posteriormente él, bueno, pues de alguna manera esas formas que están en la creación de los artistas, pues las va reutilizando, las va adaptando sin necesidad de copiarse a sí mismo, porque hay que pensar que el artista tiene la suficiente capacidad creativa para no tener que estar copiando lo que ha hecho 4 días antes, sino que son formas que están en su creatividad. Cuando hablábamos de la datación de este cuaderno, hay toda una parte final donde nos encontramos este dibujo de Divina Libertad, este de Luz y Tinieblas, o este otro de la derecha, que el título era No a todos conviene lo justo, como les he dicho, y que durante mucho tiempo se pensaba que estaba elaborado a consecuencia de la Constitución de 1812, pero volvemos a insistir, no puede ser de 1812 porque el papel es de 1816. Y entonces, ¿qué tenemos que pensar? Pues tenemos que pensar en cuándo se vuelve a instaurar la Constitución de 1812, que es en 1820, cuando se instaura el trienio liberal. Eso nos permite centrarnos en el estudio de estas páginas finales del cuaderno. Ya digo que es un cuaderno que se puede haber iniciado en torno a 1816 y que va elaborando a lo largo del tiempo, pero esas hojas finales están seguramente realizadas. Voy a decir seguramente porque nada es definitivo en los estudios de historia del arte, por lo menos. Lo cierto es que nos encontramos en esas fechas. Es importante ver que en el cuaderno, si ustedes recuerdan las primeras páginas que les he enseñado, no utiliza siempre la misma técnica y las mismas formas, va cambiando y eso nos permite entender, y eso lo vemos muy fácilmente cuando pasamos las páginas del cuaderno, como en determinados momentos hay un cambio de estilo, no siempre dibuja de la misma manera. Siempre las figuras están en las partes centrales, pero a medida que pasa el tiempo, y hay que pensar en un cuaderno elaborado a lo largo de al menos 4 años, un periodo,
va cambiando un poco. Primero su estado de ánimo, su salud, sus intereses van haciendo que evolucione. Otros datos que nos permiten centrarnos en estos años. Bueno, pues en 1820 se reedita el libro de Cesare Beccaria del Tratado de los Delitos y las Penas. Bueno, pues hay un montón de páginas de dibujos de este cuaderno donde analizan las escenas de tortura, de cárcel, y nos suele decir por qué. Nos dice, pues, por liberal, por haber descubierto el movimiento de la Tierra. Bueno, va analizando la figura de las torturas y de los suplicios y de las penas que sufren los encarcelados, los hombres y las mujeres. Y es interesante pensar que aunque el Tratado de Beccaria fue publicado, primera edición en 1772, si mal no recuerdo, en 1820 vuelve a publicarse, con lo cual estaríamos precisamente en estas fechas del trienio liberal. De alguna manera, Goya se está haciendo eco, pues, de las reformas penales que se vuelven a restaurar, de alguna forma, está dando cuenta de todo lo que ha pasado anteriormente con la restauración borbónica de Fernando VII y con esa marcha atrás que hay con respecto a las Cortes de Cádiz. Y es muy interesante ver en estos dibujos también los títulos que él pone, porque realmente Goya se está colocando en un lugar donde no ha podido estar, evidentemente. Él no ha estado en las cárceles, no ha estado viendo estas torturas, no ha estado viendo estos suplicios. Sin embargo, él se coloca en primera persona, está metido allí mismo. Es decir, es un producto de su fantasía en el sentido más creativo de la palabra, es decir, las ideas que ha recibido, lo que ha leído, y voy a decir lo que ha leído y no lo que ha oído, porque como todos sabemos estaba sordo, pero debía leer mucho. No sabemos lo que leía Goya porque no se ha conservado el inventario de su biblioteca y tenemos que intuir que su forma de comunicación y de conocimiento con el mundo, aparte del lenguaje de signos, pudiera ser las lecturas que tenía. Y eran lecturas que estaban en los círculos donde él se podía haber movido, primero con los ilustrados y después con personas que habían sido afrancesadas o que habían estado colaborando, como el caso de Juan Antonio Llorente, que va a hacer una historia crítica de la inscripción en España, aunque él el retrato lo hace en 1810, de una persona que colabora con el gobierno de Bonaparte. Cuando él publica la historia crítica de la Inquisición en España, la hace en 1822. Volvemos a centrarnos en ese periodo, en esta historia crítica de la Inquisición en España, que queda abolida precisamente en estos años del trienio liberal, pues él toma precisamente como punto de partida esa crítica que hay a la Inquisición, esa necesidad de abolirla, y él se hace eco como mostrando en imágenes todo aquello que había tenido de pernicioso para el ser humano de la Inquisición. La Inquisición le ha preocupado desde los primeros tiempos. De hecho, si pensamos que en Los Caprichos dedicó algunas imágenes precisamente a mostrarnos esas escenas de la Inquisición, como esta de la izquierda de aquellos polvos, pero también lo va a hacer en pinturas, como la tabla que se conserva dentro de un grupo de 4 en la Academia de San Fernando, procedente de García de la Prada. Estas 4 tablas son difíciles de fechar, no tenemos documentación que nos acredite en qué fechas están hechas y de hecho hay un debate sobre en qué periodo están realizadas. Yo cada día que las miro pienso más que están realizadas precisamente en este periodo del trienio liberal, porque hay una crítica a la Inquisición, hay una crítica a la religiosidad, es decir, tenemos que pensar que una obra pública como esta pues tiene que estar realizada en un contexto en el que pudiera ser exhibida públicamente. Este cuaderno, algunos lo llaman cuaderno de Inquisición, tomando la parte por el todo, es decir, hay bastantes imágenes de Inquisición, pero no es el grueso del cuaderno. Lo cierto es que algunos lo han llamado así, quizá un poco haciéndonos eco de esto de la España negra, en la que queremos marcar en el extranjero lo que caracteriza nuestra cultura o nuestra historia. Como les estoy diciendo, cuenta muchas más cosas, pero lo cierto es que cuenta imágenes como esta, donde vemos a los procesados, una imagen muy similar a la que habíamos visto en Los Caprichos, pero en la que hay un cambio notable. Y el cambio notable es que en la estampa de Los Caprichos no nos decía quién era el procesado,
no nos hablaba de una persona específica, era un referente universal, mientras que en estas estampas, en algunas, nos dice quién era el protagonista de la escena. En este caso, la imagen central que vemos nos habla de una tal Orosia Moreno, que hasta hace relativamente poco pues no sabíamos quién era Orosia Moreno, pero lo que nos despistaba un poco, es que dice yo lo vi, justamente debajo de las manos, que sostienen una vela, que todavía no está encendida, dice yo lo vi. Bueno, ¿cómo es posible? ¿Goya lo pudo ver? Pues sí, Goya lo pudo ver porque Orosia Moreno fue procesada y juzgada en Zaragoza en 1760, pero el recuerdo de Goya desde 1760 hasta 1820, es decir, 60 años después, lo recordaba de esa manera. Bueno, probablemente podía recordarlo y él lo que hace es, bueno, pues una transposición de sus recuerdos a una escena muy similar a otras que hemos visto. Les he traído unas imágenes de unos sanbenitos, los sanbenitos que es la capa que les colocaban encima, donde se ponía esta cruz roja y se indicaba cuál era el motivo de su proceso, de su condena, pues lógicamente no se han conservado. Sin embargo, en el Museo de la Catedral de Tui se conserva un notable conjunto, porque estos sanbenitos, posteriormente, una vez que los había llevado el condenado, se recortaban y se ponían en las iglesias, en las parroquias donde estaban escritos. Bueno, pues se han conservado milagrosamente toda esta colección de sanbenitos, que si ustedes tienen la ocasión de ir por Tui, los pueden ver y será una visita única porque no se encuentran en otros lugares, pero nos habla de alguna manera de ese sentido literal que tenía Goya a veces de documentar las cosas con lo que él podía haber visto, recordado, insisto, o leído. Les hablaba antes un poco de la diferencia entre lo que es una obra pública destinada a ser vista por un colectivo de lo que es un cuaderno privado. De una exposición que hubo en Londres hace unos años, que hizo Juliette Wilson, otra gran especialista, lo llamaba The Private Albums. Bueno, los álbumes privados, vamos a decir ahora nosotros los cuadernos privados. Lo cierto es que Goya, en esta página, por ejemplo, que nos dice no sabías lo que llevabas a cuestas, del cuaderno C que vemos a la derecha, es una imagen muy similar a una que había realizado pues en 1799, es decir, 20 años antes. En aquella imagen lo que veíamos era unos burros que estaban cargados a lomos de unos campesinos. De alguna manera no era una imagen, era una imagen que todo el mundo podía entender y que así los comentarios manuscritos de la época lo indicaban. Se trataba de los abusos de las clases privilegiadas, de la aristocracia o bien de la Iglesia, las manos muertas, sobre los campesinos, que eran además los arrendatarios de esa tierra. Bueno, ahí no podía decirlo claramente, la gente lo interpretaba de esta manera, pero cuando él hace un dibujo para sí mismo, se quita todo tipo de autocensura y lo que nos va a mostrar es a este fraile glotón. Digo glotón porque no solo está grueso, sino que además está comiendo, que está a lomos de este campesino que está cavando la tierra. Bueno, todo esto se puede relacionar también con los decretos de desamortización que se van a producir en esos mismos años, durante el trienio liberal. Es decir, había habido desamortizaciones anteriores en tiempos de José I, pero en estos casos va a haber también desamortizaciones. Frailes que tienen que salir de los conventos, monjas que tienen que salir de los conventos y que tienen que desprenderse de aquello que les significa, sobre todo, que son sus grandes hábitos. Bueno, pues aquí vemos a la izquierda un ¿qué quiere este fantasmón? El de al lado es cuántas varas de tela son necesarias para representar, para mostrar este hábito. Y luego imágenes donde se nos muestra a los frailes quitándose los hábitos y a las monjas también, ¿no? Bueno, es muy interesante ver, por ejemplo, este dibujo de la derecha, que verán ustedes que no tiene el sello porque no es del Museo del Prado. Hay algunos dibujos que se han perdido, que no tenemos constancia de ellos. Me parece que son 11 dibujos los que no están en paradero desconocido, pero hay otros cuantos dibujos, uno en el British Museum, dos en la Hispanic Society, otro en una colección particular y otro en el Getty, que precisamente, bueno, pues se desgajaron en esa dispersión que hicieron los Madrazo
de mano del nieto de Goya, y lo cierto es que este dibujo de la derecha está en la Hispanic Society. Cuando tuvimos ocasión de verlo, no he traído la ampliación, pero podíamos ver cómo el rostro de la monja está azorado, está sonrojado, aunque no haya color, podemos intuir el color de esta monja que se está desprendiendo pues, de sus hábitos. Lo traigo y le indico que tiene que ver precisamente con ese proceso de desamortización que se va a producir en los 20. Y vamos a dedicar ya la última parte a ver algunos detalles técnicos que nos permiten ver cómo están realizados estos dibujos. Piensen que los dibujos tienen este tamaño, es decir, un tamaño cuarto, son pequeños. Sin embargo, la precisión de Goya nos permite que cuando utilizamos hoy las tecnologías digitales y podemos ampliar esos dibujos, podemos ver el detalle con el que están realizados y nos permite estudiar cómo están hechos. Habitualmente Goya comienza realizando un sutilísimo esbozo lineal del contorno de las figuras. Apenas lo podemos ver porque casi siempre está cubierto, pero si ven ustedes en esta escena de la rodilla de una de estas visiones, pues podemos ver unos ligerísimos trazos a lápiz, pero luego él va haciendo lo mismo que hace un pintor, va trabajando por capas, comienza por lo más claro y termina por lo más oscuro. Y no lo hace al revés, porque el blanco no lo añade nunca, y no lo añade nunca porque el blanco ya está en la hoja de papel. Es algo que repetimos constantemente con los dibujantes. Tienen que entender que el blanco forma parte de la obra, la luz está ya en la obra, en la hoja de papel. Bueno, lo cierto es que aquí ven ustedes cómo ha ido elaborando primero el paisaje del fondo con unas suavísimas aguadas y posteriormente luego va perfilándolo con tintas más oscuras. Tintas más oscuras, como ven ustedes en todo el contorno, y a veces con pinceladas muy líquidas, pero otras veces con pinceladas muy secas, como vemos aquí, en esta cabeza de Qué horror por venganza, el dibujo 32 del cuaderno. Bueno, si ustedes lo miran, piensen que esto que están viendo aquí en una pantalla de no sé cuántos metros es apenas 1 centímetro, pero en ese centímetro es capaz de definir absolutamente todo para expresar el rostro de sufrimiento, de terror de esta persona que está siendo torturada en mitad del campo. Imagínense ustedes, siempre Goya, lo cito siempre porque me gusta tanto, que cuando está en Burdeos él dice ni vista, ni pulso, ni tintero, todo me falta y solo la voluntad me sobra, ¿no? Me gusta tanto esa frase que la repito siempre. Lo va a decir apenas 4 años después, pero cuando dice ni vista, ni pulso, es mentira, que no tiene pulso y no tiene vista. Esto es imposible hacerlo si no tiene una extraordinaria vista y para eso tenía sus gafas con las que le vemos en alguno de los autorretratos finales. Pero desde luego tiene un pulso extraordinario para definir precisamente todos estos ojos que de alguna manera se relacionan mucho con las obras que está haciendo en otros medios al mismo tiempo. Si pensamos en las pinturas negras, podemos ver una relación con los rostros de las pinturas negras, pero también lo podemos ver con los dibujos que está haciendo y las estampas de los disparates que hace justamente antes de partir para Burdeos, en torno a 1819-1824, que es el periodo en el que abandona ese proyecto. Es decir, él tiene una imagen y la va elaborando en función de los distintos medios que utilice. Algo que nos sorprende muchísimo es la seguridad con la que Goya dibuja. No conocemos los dibujos que descartó, a lo mejor esas páginas que faltan son dibujos descartados. Lo cierto es que lo dudamos porque en esos dibujos había una numeración secuencial, podemos saber qué es lo que le faltaba, pero apenas encontramos arrepentimientos. Y a veces esos arrepentimientos pues están perfectamente visibles en forma de trocitos de papel que pegaba encima. Es decir, ¿qué ocurre cuando te equivocas y estás utilizando un dibujo de unas intensísimas líneas y tintas negras? Pues que ahí no puedes corregir nada. ¿Y qué es lo que hacía? Pues pegar unos trocitos de papel, que son estos que los vemos. Podríamos pensar que es un cuadro abstracto, esto de un artista contemporáneo, pero es un trocito de un dibujo de Goya, en lo que vemos son 2 trozos de papel sobre los que posteriormente ha corregido y ha dibujado.
Les hablaba antes de las tintas ferrogálicas. A veces las tintas ferrogálicas tienen un componente metálico que hace que se oxide con el tiempo y que se transforme. Bueno, pues a veces cuando ha utilizado tintas muy intensas puede ser que se hayan comido el papel, que lo hayan deteriorado, y hay algunos dibujos que están en una situación, pues como yo llamo, de la UBI o de la UCI. Nosotros ni siquiera los vemos, están en una caja especial a la espera de que en el futuro alguien descubra un procedimiento para poder verlos, pero lo cierto es que con tenerlos reproducidos procuramos no manipularlos. Pero ven, por ejemplo, estos trazos que hay aquí, que son trazos que se han ido transformando con el tiempo, han ido cambiando el color, pero nos hablan sobre todo de una libertad expresiva, de una soltura de mano, como pocos artistas pueden tener. Y qué decir de la variedad de recursos que utiliza. Este es un detalle de ese cuántas varas. Fíjense ustedes que decimos, cuando catalogamos los dibujos, tinta parda, aguada de tinta parda, vale, sí, pero ¿cuántas aguadas hay aquí? Fíjense ustedes que nos encontramos con tonos claros, tonos medios, tonos muy oscuros, tonos negros, es decir, aunque un dibujo sea una obra pequeña, sea sobre papel, hay que mirarlo con detenimiento. Lo fundamental a la hora de ver un dibujo es que requiere el mismo tiempo al menos que una pintura, pero sobre todo necesita un acercamiento a la pintura. Hay que pensar que yo leo este libro, lo veo aquí de cerca, me quito las gafas para verlo mejor y lo puedo ver con detenimiento. Una pintura la veo a distancia. Está pensada así, pero un dibujo está pensado para tenerlo en la mano, para poderlo ver. Por eso los dibujos pues, se exponen siempre que podemos con un vidrio que nos permite primero proteger el material, porque no son obras barnizadas, pero sobre todo nos permite acercarlos. Y yo les invito a que cuando vayan a ver exposiciones, pues como la que hay ahora mismo de Sánchez Perrier, y aprovecho a hacer propaganda de lo que tenemos en la sala, miren esos dibujos con detenimiento, porque van a descubrir lo que a simple vista no se ve, pero verán pues, prodigios técnicos. Y digo prodigios porque a veces los dibujantes son prodigiosos y ponen el mismo detalle o el mismo cuidado que cuando están elaborando una pintura. Son medios diferentes, el dibujo no es siempre preparatorio para algo, sino que tiene valor en sí mismo, y eso lo podemos ver perfectamente en los dibujos de Goya. Aquí vemos otra pequeña corrección que hay y que nos permite, y les hablaba de la importancia del dorso. Les he marcado con un círculo el trocito de papel que hay pegado a la derecha. ¿Y por qué lo ha pegado? Pues cuando vemos el dorso del dibujo nos damos cuenta que había una mancha negra que no ayudaba a definir bien el contorno del brazo. ¿Qué es lo que hace para definir el contorno del brazo? Pues pegar una hoja de papel, delimita el brazo, no puede corregir sobre el negro, no añade un dibujante, no añade blanco sobre el dibujo. Lo pueden hacer y existe. El albayalde es una de las técnicas, pero que Goya no utiliza. ¿Y qué es lo que hace? Corregir con un trocito de papel y luego por encima del trocito de papel volver a dibujar los fondos. Y ya para terminar, nos fijamos en los títulos. Yo cada día estoy más convencido, y así empezamos a considerarlo, que Goya no solo es un excelente artista, sino que también es un excelente escritor. Y es un escritor a base de pequeñas frases que son las que acompañan sus estampas y sus dibujos. Les invito a que miren los títulos, por ejemplo, de los caprichos y las múltiples lecturas que tienen los títulos de los caprichos y la cultura que demuestran esas citas, a veces procedentes de la literatura, a veces de forma muy ambigua. Un ejemplo extraordinario es este de aquí arriba, el buena mujer parece. Y he hecho una cesura en la frase porque hay un punto después de buena mujer. ¿Qué pasa con ese punto? Pues que, bueno, vemos a una mujer que está cuidando a su hijo, buena mujer. Pero cuando Goya añade el parece, ya empezamos a pensar que no nos quería contar exactamente qué es una escena de maternidad. Y ya empezamos a mirar con otros ojos la mirada de esta madre que mira como de reojo. No está mirando a su hijo, sino que está mirando hacia afuera. Bueno, esta es una de las maravillas de Goya en su obra, que hay que mirarla y hay que leerla.
y que esa lectura nos obliga a una reflexión. Son imágenes que nos invitan a pensar, que nos invitan a reflexionar, y lo hace a través de frases tan bonitas como así suelen acabar los hombres útiles. Y también aprovecho para contarles otra anécdota. Cuando abrimos la exposición de Goya, de los dibujos de Goya, en el 19, pues esta imagen de este anciano andando con sus muletas, estaba en el gran panel que hay en el Paseo del Prado, estaba anunciando la exposición. Y coincidió con un día que había una manifestación de jubilados, una gran manifestación nacional de jubilados en defensa de las pensiones. Y para mí fue una cosa maravillosa escuchar al día siguiente a los policías del museo decir que empezaron a salir manifestantes para ir a hacerse una fotografía delante de este panel donde dice así suelen acabar los hombres útiles. Bueno, pues a mí me pareció que es, por lo menos por mi parte, la única vez que un cartel anunciador del Museo del Prado ha servido para otra cosa más, ¿no? Y es para luego encontrárnoslo en las redes. Para mí fue emocionante, verdaderamente eso. Vemos otra imagen como la de abajo, ¿no? A veces los títulos no están puestos de un tirón, o no están todos hechos al mismo tiempo que el dibujo. En este, que veríamos a un militar rodeado de mujeres, el título es Desvergonzado. Con todas, todas. ¿Ah? Y eso lo ha añadido después. Es decir, tenemos que pensar que en ese diario, en este cuaderno, pues él lo miraba y de vez en cuando decía, aquí me ha faltado algo, y le añadía con otra tinta otro. El otro de la derecha, bueno, simplemente decirles que no siempre utiliza la misma caligrafía. Al principio, en los primeros dibujos, tiene una caligrafía bastante contenida, pero a medida que va pasando las hojas, y lo mismo nos pasa a todos, y se va haciendo mayor, pues la letra va variando. Y de hecho, muchos de los dibujos luego pues trabaja a lápiz. Es decir, no todos los títulos están puestos al mismo tiempo y hay títulos que están puestos con posterioridad. Y ya finalizo con esta imagen donde vemos lo que podría ser una síntesis de todo lo que trata de contar este cuaderno. Goya se dice que es un ilustrado, y es un ilustrado durante el tiempo que lo es, pero cuando la ilustración desaparece y fracasa en España, él se convierte en alguien en el que la razón sigue siendo aquello que ha dominado su vida. En esta imagen, en este dibujo, que primero elabora con tinta gris, lo titula Divina Razón. Hay un momento en el que él añade con tinta parda una serie de detalles que vamos viendo cómo van ayudándole a configurar la imagen. Y a ese Divina Razón dice, no dejes ninguno. Bueno, pues ese Divina Razón, no dejes ninguno, fue el colofón también de la exposición que hicimos en el 19 y que al finalizar la exposición era lo que despedía a los espectadores, ese Divina Razón, no dejes ninguno. Yo creo que si queremos estar en sintonía con Goya, este puede ser un buen lema. Muchas gracias.